Vamos a seguir hablando de la gran tribulación. Para contextualizar un poco, entonces, vamos a volver a leer Mateo 24, del 9 al 22. Me cogiste también perdido, ya estamos con la unción del perdido. Un momentico, por favor, hermano. Mateo 24, del 9 al 22. del 9 al 20, del 9 al 22, ¿no? ¿Es correcto? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Gracias, hermano Ramiro. Bueno, aquí podemos ver claramente, recordando lo que decíamos la vez pasada cuando hicimos la comparación de los tres evangelistas hablando sobre este tema, que el Evangelio de Mateo, la forma como registra las señales del tiempo del fin y de la venida del Señor, las hace en el contexto cronológico del tiempo del fin. Todo el tiempo está hablando de eso, o sea, no se devuelve atrás en el tiempo. Mateo es continuo en su cronología y eso se puede observar y se puede deducir de los adverbios de tiempo que utiliza él en su relato, donde siempre dice, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, por tanto, y entonces. O sea, estamos hablando del mismo contexto cronológico de tiempo y lo enmarca todo su relato en el tiempo de las señales del tiempo del fin. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahí se refiere a Daniel, habíamos quedado ahí la vez anterior. Entonces, los que estén en Judea huyan, da otras instrucciones. Y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces, o sea, un entonces, otra vez entonces, la palabra entonces significa el mismo contexto cronológico. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy taxativo esa sentencia. Entonces, la tribulación se enmarca en el contexto del tiempo del fin. Eso se puede comprobar también si seguimos leyendo más adelante en el mismo capítulo 24 de los versículos 29 al 31. Dice así, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder, del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Correcto. Muchas gracias, hermano Ramiro. Entonces ahí se puede ver
otra vez el uso continuado de la palabra entonces, y aquí dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es la venida del Hijo del Hombre y la reunión, como lo dice allí, de sus escogidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. O sea, lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia junto con la resurrección de los muertos en Cristo. Esos son los escogidos que Dios va a juntar en ese día. Por lo tanto, primero viene la gran tribulación y luego viene la venida del Hijo del Hombre que actúa simultáneamente con la reunión de sus escogidos. ¿Okay? Bueno, entonces la gran tribulación el Señor Jesucristo la pone en un contexto a futuro. Porque cuando Él está hablando, en los versículos que leímos al principio, está diciendo, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes porque habrá entonces gran tribulación. Contexto de tiempo del fin. ¿Puedes explicar qué es la abominación Sí, desoladora? ahorita la vamos a explicar con detalles, pero ya después nos metemos al libro de Daniel. Perfecto. Entonces, Gracias. habrá entonces, en ese contexto de tiempo, gran tribulación. Está hablando a futuro. Inmediatamente después de la tribulación es la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ese futuro es definitivamente el tiempo del fin. De eso podemos concluir que la toma de Jerusalén, aunque fue una tribulación muy grande para los judíos, realmente más que tribulación fue una retribución, porque el Señor lo dice así en el Evangelio de Lucas, vendrán días de retribución, o sea, le está dando el pago de haber rechazado al Hijo de Dios. Y ese pago, su casa fue dejada desierta, el templo fue destruido, etcétera, ocurrió en el año 70, después de Cristo. Pero esa no fue la gran tribulación, porque la gran tribulación está marcada en el contexto del tiempo del fin, y eso lo podemos deducir de que inmediatamente después de la tribulación vienen las señales de la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que eso ya nos liquida un poco de dudas o un poco de especulaciones que se hacen a ese respecto. Y yo creo que con eso esas dudas quedan esclarecidas. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a estudiar qué es lo que dice el libro de Daniel, porque Jesucristo hace una referencia muy, muy definitiva a que eso lo anunció el profeta Daniel. Sin embargo, antes de eso, vamos a hacer un ejercicio, así como hicimos en una de las clases anteriores, un ejercicio de revisión de profecía bíblica. Vamos a hacer otro ejercicio de revisión de profecía bíblica. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a ayudar muchísimo cuando nos metamos en el tema ahora con el anuncio que se hace en el libro de Daniel. Entonces, en la profecía bíblica ocurre algo muy especial, y es que hay profecías que tienen doble o hasta triple lectura. En eso consiste lo que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Que las cosas no solamente se cumplen una vez, sino que se pueden cumplir 2 veces o se pueden cumplir hasta 3 veces. El Señor no tiene límite en su multiforme sabiduría. Y tienen esa doble o triple lectura, y lo vamos a demostrar con profecías bíblicas de otros elementos que vamos a ver cómo tienen cumplimiento doble o triple. La primera que vamos a estudiar es, por ejemplo, la profecía que el Señor habla en Malaquías 4, del 1 al 6, capítulo 4 de Malaquías. Un momentico, por favor. Malaquías, que es el último. Malaquías de Capítulo 4, todo pues, capítulo. ¿todo el capítulo 4? Sí, señor, son 6 versículos. Listo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Muy bien. Leí todo el capítulo para poder contextualizar. Recordemos que no hay como contextualizar las escrituras. Se dice, no en vano, que un texto fuera de contexto es no más que un pretexto, ¿verdad? Y eso tiene mucha razón. Hay que contextualizar. Entonces, esta profecía está enmarcada en el día de Jehová y se refiere al día de Jehová. Entonces, es una profecía escatológica, porque su contexto cronológico, lo dice la misma profecía, está marcada en el contexto del día de Jehová. Está diciendo que hollaréis a los malos, que todos los que hacen maldad serán como estopa, serán consumidos. Eso no ha pasado, ¿verdad? Eso es una cosa que todavía no ha pasado, porque yo todavía no veo a todos los malos consumidos como estopa. Desearía ver muchos de esos en este momento consumidos como estopa y sobre todo muchos personajes de nuestro país, pero todavía no ha llegado el día de Jehová. No ha ocurrido. Entonces esa profecía es escatológica. No ha pasado y está en el contexto del día de Jehová. Y no solamente eso, está diciendo que los que temen mi nombre hollarán a los malos, o sea, los pisotearán, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. O sea, eso es una profecía escatológica. Luego está hablando de que acordados de la ley de Moisés, y luego dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, nuevamente se sitúa en un contexto escatológico de lo que se conoce como el día de Jehová. Ahora, en la época de los judíos antiguos, en la época de Jesús, no existía la conciencia, como si la tenemos hoy en día, de que el Mesías iba a venir dos veces, de que el Mesías tenía una primera venida, que era para salvar a su pueblo de sus pecados, donde iba a padecer y ser desechado por los hombres, luego resucitar, y que después vendría por segunda vez a tomar el reino, ya hasta físicamente inclusive. Eso no lo sabían los judíos, y esa claridad no se tenía en el Antiguo Testamento. Entonces, los escribas tenían el convencimiento de que ese día de Jehová era simplemente la venida del Mesías para restaurar el reino de David. Y obviamente, pues al restaurar el reino de David, hollarían a los malos y tomarían posesión de todos sus enemigos y se montarían ellos como el reino en la tierra elegido por Dios, presidido por David, por el hijo de David, que sería el Mesías. Y eso es lo que ellos tenían en la cabeza cuando leían esa escritura, que no se tenía el concepto de dos venidas de Cristo o dos venidas del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo tenían los escribas, los fariseos, en su cabeza. Sin embargo, acá hay una cosa muy curiosa. Observemos que el versículo 6 dice, refiriéndose a ese Elías, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y bien, vamos a pasar al Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 5 al 17. Lucas 1, 5 al 17, vamos a ver. capítulo 1, versículo 5 al 17, ¿no? Correcto. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Bueno, amén. Entonces, aquí se está anunciando por medio de un ángel el nacimiento del profeta Juan Bautista. Y se lo anunció a su padre, Zacarías, que era un sacerdote, un sumo sacerdote que en su momento le tocó ir a ofrecer nada menos que el incienso, que era el que se pasaba del lugar santo al santísimo. Y le dice que su hijo va a ir delante del Señor, ¿sí? Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, no era Elías Tisbita el que había sido arrebatado en un torbellino de fuego, pero era otra persona que Dios enviaba con el espíritu y el poder de Elías. ¿Okay? Uno podría decir, bueno, eso no es exactamente lo que dice Malaquías, porque Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, ¿cierto? Entonces podríamos decir, no es exactamente lo mismo. Vamos a seguir estudiando escrituras, a ver si sí se refiere o si no se refiere, o de qué manera se refiere a eso. Pues aquí hay un advenimiento de un Elías, de una persona en el espíritu y el poder de Elías, que es Juan el Bautista. Miremos, por ejemplo, el otro texto que nos va a seguir ayudar esclareciendo este asunto, que es Mateo 17, del 3 al 13. Mateo 17, del 3 al 13. Correcto. Y aquí, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien. Pues aquí ya se está empezando a develar un poco el asunto. El Señor Jesús les dice, es que Elías ya vino, y hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Sí? A Juan Bautista lo asesinaron. Los discípulos comprendieron que les había hablado Juan el Bautista. Entonces aquí hay una primera confirmación de que es Elías, que al principio tenemos un anuncio de un advenimiento del profeta Elías en Malaquías 4:6. Luego tenemos un anuncio de que alguien va a venir en el poder y el espíritu de Elías, se lo prometen a Zacarías, un ángel del Señor. Ahora el Señor Jesucristo relaciona a los dos. Relaciona a ese Elías que fue anunciado a Zacarías
el papá de Juan Bautista, a Juan Bautista lo relaciona con el Elías que había de venir y que esperaban los escribas, porque por eso es que Pedro le preguntó, o sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En la escritura no existe otra promesa de Elías, en el Antiguo Testamento no existe otra promesa de Elías, sino la que está en Malaquías 4:6. Es la única que hay. Entonces, los escribas decían que Elías tenía que venir primero que el Mesías, porque ellos esperaban era un solo reino mesiánico, una sola venida del Mesías. Entonces decían, no, antes de que oyemos a los malos y que Dios establezca su reino, tiene que venir Elías. Pues como ellos vieron en la visión que acababan de ver en el monte de la transfiguración, vieron a Elías y a Moisés, y el Señor Jesucristo estaba con ellos, y ellos ya le habían confesado como el Mesías. Entonces la pregunta para ellos inmediatamente fue, para un momentico, aquí está el Señor Jesús, y se supone que Él es el Mesías, y los escribas dicen que Elías tiene que venir antes del Mesías, y no hemos visto a Elías. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se está cumpliendo eso? Esa fue lo que pasó por la mente de ellos. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Es que Elías ya vino y no le conocieron. Esa fue la respuesta del Señor. Entonces empezamos aquí a tener un conflicto, entre comillas, pero ¿acaso la profecía de Malaquías no se supone que es una profecía escatológica? O sea, todo lo que está allí hablando es en un contexto escatológico, en el contexto del día de Jehová. Y resulta que el día de Jehová, cuando los malos serán hollados, cuando todos los malos serán quemados como estopa, ese día no llegó en la primera venida del Señor. No cuadra, ¿cierto? No cuadra con el contexto, digamos, el fondo principal de esa profecía Malaquías, que es una profecía escatológica. No cuadra, pero porque el Señor Jesucristo entonces está validando que ese Elías está refiriéndose a Juan el Bautista. Cierto que hay una cosa como que no encaja bien, diría uno, bueno, pues sigamos estudiando a ver qué pasa. Leamos, por ejemplo, Mateo 11 del 7 al 14. 11, 7 al 14. 7 al 14 de Mateo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Es hasta cuál? 14. Hasta el 14, gracias. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Entonces ya el Señor Jesucristo está relacionando, y aquí le está hablando a quién, le está hablando a la gente. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, o sea, a todo el pueblo. Y le confesó a todo el pueblo que ese Juan Bautista era el Elías que había de venir. Bueno, vuelve y juega. Entonces, el Elías que había de venir, pero entonces no se supone que ese Elías debe venir en un contexto escatológico. Entonces, ¿qué está pasando? Todavía no nos está cuadrando. Y hace una referencia concreta al Señor Jesucristo cuando dice que Él es el que, de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti, que eso está en Isaías 40, del 3 al 5, leamos esa porción de la escritura, Isaías 40, del 3 al 5. Isaías 40, Del 3 al 5.
Dice así, del 3 al 5 de Isaías 40, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ok. O sea, es muy curioso que el Señor Jesucristo, cuando le habló a la multitud, le dijo en primera instancia que esa era la descripción del ministerio de Juan el Bautista. O sea, lo que estamos leyendo en Isaías 40, del 3 al 5. Es muy curioso eso. Y también es muy curioso que cuando al mismo Juan Bautista le preguntaron directamente él quién era, mírense lo que él contestó, está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 23. Dice así, 1, 19 al 23 dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No, ok, vea usted qué curioso. Él se está identificando es con el mismo texto que Jesús habló de Juan cuando se refirió a la multitud, que es el texto de Isaías. Pero lo que es curioso aquí es que le preguntaron de frente, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Qué curiosidad, ¿verdad? Bueno, él no era Elías Tisbita, él no era la persona de Elías, pero él sí fue enviado en el espíritu y en el poder de Elías. Es como Eliseo, por ejemplo. Eliseo no era Elías, Eliseo era Eliseo, pero le fue dada una porción doble del espíritu de Elías, del poder que actuaba y que obraba en Elías. Eso le fue dado a Eliseo, pero no era Elías, era Eliseo. Lo mismo aquí, Juan Bautista no era Elías, él era Juan Bautista, pero estaba en el espíritu y poder de Elías. Lo que pasa es que los escribas no entendían que el Elías prometido en Malaquías no necesariamente era el Elías físico que había sido arrebatado. Ellos estaban esperando es que volviera Elías Tisbita, otra vez, físico. Porque como la escritura dice ahí, he aquí yo os envío el profeta Elías, diciendo, bueno, tiene que aparecer ese Elías, el mismo que fue hace no sé cuántos años, tiene que volver. Eso es lo que ellos esperaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo está validando a Juan Bautista como el Elías que había de venir. Aún no nos resuelve esto el problema escatológico. Revisemos, por ejemplo, Lucas 1, del 76 al 79. Lucas 1, del 76 al 79. Correcto. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Ok. Esa es una descripción más completa de lo que debería ser el ministerio de Elías, de ese Elías que había de venir. Y efectivamente eso describe con más completitud lo que hizo Juan Bautista, que fue preparar el camino del Señor Jesucristo y dar a conocer el arrepentimiento para conversión y para salvación. ¿Ok?
Eso fue el precursor del Evangelio, fue Juan Bautista. Ahora, ¿qué pasa? Nos queda un cabo suelto. Ustedes dirán, sí, hay un cabo suelto todavía. ¿Cuál es el cabo suelto? Si nosotros revisamos la descripción del ministerio que el ángel le dijo a su padre Zacarías que debía desempeñar Juan Bautista, él le dijo en Lucas 1:17, e irá, eso ya lo leímos, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si leemos en Malaquías 4:6, ¿cuál es el ministerio de ese Elías que está prometido? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, hasta ahí nos cuadra exactamente con lo que el ángel le dijo a Zacarías, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese pedacito no lo dijo el ángel, ¿cierto? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando el Señor se refiere a herir la tierra con maldición, a toda la tierra con maldición, está ya hablando de un juicio global, ¿verdad? Herir la tierra con maldición, eso es global, es un juicio global. O si no hubiera dicho, voy a herir a Jerusalén con maldición, como pasó en el año 70, o voy a herir a Samaria. No, no, aquí está diciendo, hiera la tierra con maldición. Y el contexto de esa profecía es escatológico porque está hablando de que todos los que hacen mal serán estopa, que serán consumidos a fuego, y que los que temen a Jehová van a salir hollando, o sea, pisando, pisoteando a los malos, que serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta profecía tiene doble lectura. La profecía es eminentemente escatológica porque todo su contexto habla de escatología, inclusive hasta el último, la última frase del versículo que dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que pasa es que Dios decidió cumplir un anticipo de esa profecía en Juan Bautista, validado por el ángel que se le apareció a Zacarías, validado por la profecía que el mismo Zacarías profirió cuando ya nació su hijo, validado por lo que Cristo habló sobre Juan el Bautista y validado por lo mismo que Juan el Bautista dijo sobre su propio ministerio. El Señor cumplió un anticipo de esa profecía en Juan el Bautista. O sea, la profecía es escatológica, pero también se cumplió parcialmente. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque lo que el ángel dijo de que iba a hacer volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos, no incluye la totalidad de lo que tiene que hacer ese ministerio de Elías, que no solamente es volver el corazón de los padres hacia los hijos, sino también el corazón de los hijos hacia los padres. Y eso del corazón de los hijos hacia los padres no es otra cosa que el retorno de los hijos, o sea, de los más nuevos, hacia las sendas antiguas, o sea, las de los padres. Es volver nuevamente al diseño original de Dios, que es de donde la iglesia lamentablemente se ha apartado. No está en el diseño original de Dios. Toca que los hijos retornen hacia los padres y vuelvan su corazón hacia los padres para que no se hiera la tierra con maldición. O sea, para que esa iglesia remanente que retorne a las sendas antiguas preserve la tierra de ser maldecida completamente, como cuando pasó con Sodoma y Gomorra, y ya no había nada que hacer, y fue maldita la tierra. Entonces, el Elías, profetizado en Malaquías, tiene un ministerio que solo se cumplió la mitad, con Juan Bautista. Falta la otra mitad. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, ahí estamos en expectativa de que tiene que haber un Elías que venga en el contexto del día de Jehová, grande y terrible, y que haga cumplir el resto de ese ministerio. Vuelvo y digo, la profecía es eminentemente escatológica, pero también es mesiánica, porque se cumplió y validó su cumplimiento el mismo Señor Jesucristo cuando aterrizó que ese había sido el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, cuando estudiamos profecía bíblica, podemos tener una doble lectura, incluso a veces hasta una triple lectura, y las mismas escrituras, como ustedes se dieron cuenta, nos están dando la clave, en este caso, para descubrir que tenemos una doble lectura, que es una profecía escatológica con cumplimiento parcial, como profecía mesiánica, porque fue en la primera venida del Señor.
Espero que hayamos entendido el tema, porque esto se repite en las escrituras. Entonces, si entendemos este principio, vamos a poder entender cosas que hasta el momento son motivo de controversia y no las han podido resolver, porque unos dicen, "No, esto ya se cumplió", y otros dicen, no, eso no se ha cumplido, es para el tiempo del fin. Y bueno, ¿cómo lo conciliamos? Esa es la forma de conciliarlo. Tenemos otro ejemplo muy interesante, un poco más corto que el anterior, que lo vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 23 al 32. Joel, Capítulo 2, ¿sí? 23 al 32. Capítulo 2, 23 al 32. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Amén. Bueno, esta profecía de Joel, ¿en qué contexto está? Aquí juega. Está en un contexto que el Señor les dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado, pues eso todavía no ha pasado, porque todavía el mismo pueblo de Israel fue avergonzado muchas veces, fue avergonzado en la diáspora después del año 70, sigue siendo avergonzado y la iglesia está siendo avergonzada y hoy más que nunca con esa persecución que se está iniciando en forma masiva o global contra la iglesia a través de esos temas ideológicos que están intentando legislar y volverlos obligatorios. Entonces, pues realmente cuando se dice que mi pueblo nunca jamás será avergonzado, pues estamos hablando de un contexto escatológico y eso se confirma por lo que dice de ahí en adelante. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Recordemos que el sol oscurecido, la luna roja como sangre y las estrellas cayendo del cielo son nada menos y nada más que las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y eso ocurre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, la conclusión del asunto es, esta profecía de Joel, ¿y qué cronológicamente y qué contexto se enmarca? Es una profecía escatológica. ¿Cómo lo sabemos? Porque su pueblo nunca jamás será avergonzado y porque está en el contexto de las señales de la venida del Hijo del Hombre y porque la misma profecía dice que eso va a ser antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, es una profecía escatológica, ¿ya? Sin embargo, cuando el apóstol Pedro estaba en el pórtico de Salomón hablando,
dijo lo siguiente, registrado en Hechos, capítulo 2, del 14 al 21. Fíjate que se me trabó un poquito el celular. Dame un segundito. Hechos, Hechos, Capítulo 2, sí. versículos 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, ahí está Pedro recitando prácticamente en forma textual la profecía de Joel que acabamos de leer. Pero él está diciendo eso como una explicación de lo que acababa de ocurrir en Pentecostés, diciendo que los discípulos del Señor, los 120 del aposento alto, no están ebrios como ustedes lo suponen. Es la hora tercera del día. Nadie toma vino a esa hora, mejor dicho. Más esto es lo dicho por el profeta Joel y empieza a relatar toda esa profecía. Entonces, Pedro está mostrando que lo que está pasando en Pentecostés es cumplimiento de la profecía de Joel. Sin embargo, el mismo está, le digamos que recordándola toda, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lo está diciendo así, pero eso no pasó en Pentecostés, ni siquiera después de Pentecostés, ni ha pasado todavía. No hemos visto esa situación, ni el día del Señor se ha hecho manifiesto todavía tampoco. Entonces, ¿qué podemos concluir de este asunto? Pues que la profecía es escatológica, eminentemente escatológica, porque su contexto lo muestra en varias partes, pero que Pedro mostró que lo que pasó en Pentecostés fue un anticipo del cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué no es en la totalidad el cumplimiento de esa profecía? Porque no se ha cumplido el resto, que es las señales del sol, luna, etcétera, estrellas, y el día, el advenimiento del día de Jehová. Eso no ha pasado aún. Pues por esa razón la profecía es escatológica, pero Dios la cumplió en anticipo en Pentecostés. Entonces, esa profecía también tiene doble lectura. ¿Es para el tiempo del fin? Sí, pero se cumplió parcialmente, anticipadamente también. Y una cosa no le quita la otra. El Señor tiene multiforme sabiduría y eso no lo podemos ignorar. Porque si lo ignoramos, vamos a empezar a no entender las profecías bíblicas y vamos a empezar a generar posturas y a generar interpretaciones que después empiezan a volver privadas. Entonces, esto quería darlo a modo introductorio porque me parece muy importante, porque cuando veamos cosas que no nos cuadran, tenemos que empezar a ver si de pronto es que tienen doble lectura y por eso es que no las entendemos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a retornar a donde habíamos quedado sobre la gran tribulación y vamos entonces a hablar de ese tema de la gran tribulación, como lo menciona el profeta Daniel. Entonces vamos a hacer algunas lecturas de Daniel. Empecemos con Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9:27. Correcto.
9:27. Dice así, manejando el celular es a veces 27. Y por otra semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, bueno, este versículo que leímos acá corresponde a la última semana de la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer un poquito de eso para contextualizar el tema y entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, hermano Ramiro. Si quieres leer de ese mismo capítulo 9, el versículo 24 y 25, primero, y paramos ahí. 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Después vamos a ver que esas semanas son semanas de años. Pero aquí le está diciendo que hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios y para la ciudad de Dios para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Fíjense ustedes en eso, poner fin al pecado. Nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo le puso fin al pecado. Sí, Él condenó al pecado en la carne, pero todavía no se le ha puesto fin al pecado, ¿verdad? Porque el pecado remanente sigue existiendo. Bueno, dice, para expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. La justicia perdurable aún no ha venido. La justicia, el reino de justicia del Señor Jesucristo es un reino espiritual, pero la justicia perdurable tendrá que venir cuando el Señor Jesucristo tome posesión del mundo y esa justicia se vuelva perdurable, o sea, sostenible, para decirlo de otra manera. Dice allí que va a haber unas semanas, pero divididas en 2 paquetes, una de 7 y otra de 62. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, estaba Jerusalén destruida y el templo también en esa época. Recordemos que los babilonios habían entrado a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y saquearon los utensilios del templo y se los llevaron para Babilonia. Entonces Daniel estaba inquiriendo y orándole a Dios sobre el tiempo que el Señor había dicho que iba a ser su pueblo cautivo, los famosos 70 años que habían predestinado, que habían profetizado profetas anteriores a Daniel, y él estaba como haciendo cuentas de que ya se estaba como cumpliendo eso. Entonces, a él le dicen, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el Señor Jesucristo, va a haber 7 semanas y 62 semanas, o sea, 2 grupos, una de 7, otra de 62. No vamos a entrar a detallar eso porque no hay tiempo, pero hubo un periodo de 49 años y luego otro periodo para completar 483 años. En total, 69 semanas de años, que nos daría 483 años, hasta la venida del Señor Jesucristo. Luego hace una pausa. Dice, después de las 62 semanas del segundo paquete, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahí le está diciendo que al Mesías lo van a matar, textualmente, literalmente, que lo van a matar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso no es difícil saber que está hablando del príncipe de Roma,
que destruyó la ciudad y el santuario otra vez, lo mismo que pasó con los babilonios, en el año 70 después de Cristo. Ese pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo fue Roma, y ese príncipe fue el emperador Tito, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De quién está hablando allí? Del príncipe que ha de venir, del pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, de un antagonista del Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Ahora sí el versículo que leímos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? ¿De quién está hablando anteriormente? Pues de un pueblo, de un príncipe que ha de venir, que es el que destruiría la ciudad y el santuario. Pues está hablando de ese mismo príncipe, o sea, esa misma Roma. Recordemos que alguna vez, la vez pasada dijimos que la cuarta bestia de Daniel, que es el imperio romano, iba a durar hasta el fin. Camuflada, mimetizada, en otro tipo de cosas, pero iba a seguir hasta el fin. Entonces, el pueblo de ese príncipe que va a destruir la ciudad, que destruyó ya la ciudad de Jerusalén, año 70, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda es entrar directamente a hacer cesar el culto al Señor, lo que se ofrece como olor grato al Señor. Sacrificio de alabanza, en este caso de la iglesia, y la ofrenda. Esa pregunta la hicieron en una de las charlas anteriores de que a qué sacrificio y a qué ofrenda se refería si el templo del Señor ya no estaría presente a nivel escatológico como templo físico. Entonces dijimos, eso se refiere a los sacrificios de alabanza y las ofrendas, que es lo único que se ofrece como sacrificio, validado por la Escritura neotestamentariamente. Entonces, después con la muchedumbre de las abominaciones, fíjense que al cesar el sacrificio de la ofrenda estamos hablando de una persecución contra la iglesia. Lógicamente, ¿quién va a hacer cesar el sacrificio de la ofrenda? Pues ese personaje que va a hacer un pacto con muchos, ¿ya? Que es un príncipe de Roma, que es la cuarta bestia de Daniel. Con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, va a haber una cantidad de abominaciones después de ese cese del sacrificio y la ofrenda. Y vendrá un desolador, o sea, un perseguidor, hasta que venga la consumación. La consumación es otro de los grandes misterios de Dios. La consumación se habla en otras partes de la Escritura, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, hasta que se ejecute un juicio sobre ese desolador. Entonces, aquí nos está hablando de una abominación y de un desolador. Eso viene poco a poco, empieza con un pacto con muchos. Ahí se inicia la última semana, con un pacto que tiene que ser global. ¿De qué tipo? Bueno, muy posiblemente va a ser un pacto que cubre una cantidad de aspectos de la sociedad, porque para que se vuelva global, como lo dice Apocalipsis 13, que esa bestia le va a ser entregado el gobierno sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es un gobierno mundial, un gobierno global. Tiene que haber un pacto global. Y ese pacto global está aquí definido en el libro de Daniel. Y se dice que va a cesar el sacrificio y la ofrenda en cierto momento, a la mitad de una semana. Va a iniciar una semana con un pacto. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a haber 3 años y medio en los cuales se hace un pacto, pero todavía no hay persecución. A la mitad de la semana empieza a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, empieza la persecución, luego introduce cantidad de abominaciones y vendrá el desolador. Ahí ya es una persecución abierta. ¿Hasta qué? Hasta que venga la consumación. O sea, esa persecución va a durar hasta la venida del Hijo del Hombre, hasta que venga la consumación y empiece el juicio. O sea, que se derrame la ira sobre ese desolador. Ese es el orden de las cosas. Entonces, ahí estamos hablando de una abominación que se va a volver desoladora, ¿cierto? Por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador tiene que venir después de que haya una cantidad más de abominaciones.
muchas más de las que estamos viendo hoy en día. Cuando esas dos cosas se junten, entonces tendremos la abominación desoladora. Vamos a seguir leyendo otras acepciones de esa famosa abominación desoladora en el libro de Daniel, capítulo 8, del 9 al 14. Espérate que me salí de Daniel, ¿qué? Perdón. Capítulo 8, del 9 al 14. Dice así, 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, bueno, ese texto que acabamos de leer dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Vamos a contextualizar un poco esto para que se entienda mejor, porque si no, de pronto no alcanzamos a comprender bien todo lo que hay allí. El capítulo 8 empieza, y yo voy a pedir el favor al hermano Ramiro de que nos lea del versículo 1 al 8. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había, perdón, una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno totable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Hasta ahí, muy bien. Entonces, el versículo 20 hasta el 23. 20 al 23. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. 23. Sí, ya voy. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ok. Bueno, vamos aquí por partes para ir entendiendo el tema.
Esa visión del macho cabrío y del carnero que tuvo junto al río, el mismo ángel se la está explicando en el versículo 20, del versículo 20 en adelante. Le está diciendo textualmente quiénes son. Dice, el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ok, nosotros sabemos que el imperio babilónico, que fue el famoso león de la visión de Daniel, fue conquistado por los medo-persas, empezando por los medos y luego por los persas. Los medo-persas fueron unos pueblos que primero reinaron los medos y luego reinaron los persas, que fueron mucho más poderosos que los medos. Por eso aquí decía que ese carnero de 2 cuernos tenía un cuerno más alto que el otro, versículo 3. Sí, el cuerno persa era más alto que el cuerno de los medos. O sea, fue más poderoso el reino del imperio persa que el imperio medo, aunque estaban unidos. Y entonces fueron los que gobernaron después de que se derrotó al imperio babilónico. Dice después ahí, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese rey primero de ese cuerno prominente, ese fue Alejandro Magno. Eso, digamos que cualquier estudioso bíblico sabe. Eso se refiere específicamente a Alejandro Magno, que conquistó toda la tierra conocida en esa época y en solo 10 años se expandió rápidamente e hizo un imperio completamente totalitario que llegó hasta la India. Ese fue el imperio de Alejandro Magno, por eso era un cuerno muy prominente. Pero ¿qué pasó? Estando en su mayor apogeo, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La historia nos cuenta que Alejandro Magno murió, pero no fue en batalla, sino murió de enfermedad. Y cuando él murió sin descendencia, porque no tuvo hijos, sus 4 generales se repartieron el reino que tenía Grecia. Esos 4 generales fueron Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. 4 generales que se repartieron el reino de Macedonia, el reino de Siria, el reino de pues, lo que era Tierra Santa y Egipto. Fueron los 4 generales que se dividió el reino griego y estuvieron gobernando por bastantes años hasta que el Imperio Romano vino y tomó y derrotó a los griegos. Entonces, una cosa muy curiosa, versículo 23, y al fin del reinado de estos, ¿de quiénes? Pues está hablando de los 4 cuernos, de los 4 que sucedieron al imperio de Alejandro Magno. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Eso está, digamos que, un poquito difícil de asimilar ahora, ¿verdad? O por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, es un poquito difícil de entender. Pero si, digamos que como anticipo para que no quede tan nublado el entendimiento, las bestias de la visión de Daniel, capítulo 7, que eran precisamente 4 bestias. La primera era el león con alas de águila, imperio babilónico. La segunda era un oso, cuyo costado se andaba uno más que el otro, medo-persas, nuevamente, aquí representados como un oso en vez de un carnero, pero es el mismo reino. Después venía el leopardo, que ese es el famoso leopardo de 4 cabezas y con 4 alas de ave en sus espaldas. Pues no es difícil decir que ese imperio fue el que se heredó después de la muerte de Alejandro Magno, que son los 4 generales, los 4 reinos que se sucedieron al de Alejandro Magno, que es el imperio griego, ¿ya? Y después de eso, la famosa bestia espantosa en gran manera, que es el imperio romano, que a todo lo llevaba y lo despedazaba con sus pies. A la 4 bestia, dice que mataron a esa bestia, la última, y su cuerpo fue entregado para ser quemado, pero habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, las otras bestias se les quitó el dominio, pero siguieron existiendo. Entonces, aquí por eso dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, pues es que cuando lleguen los transgresores al colmo es cuando ya estemos
en el apogeo de la maldad, o sea, en la antesala de la venida de Cristo. Ahí se va a levantar el famoso rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que se asimila como el famoso anticristo o el hombre de pecado. Bueno, voy a parar ahí por ahora para poder volver otra vez a lo que nos importa, que es la abominación desoladora. Entonces, aquí estábamos hablando, en la primera lectura que hicimos de Daniel 8, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, versículo 9. ¿De quiénes? De los 4 cuernos, el versículo 8 está hablando, que son los 4 reinos notables que salieron del cuerno prominente del carnero, o sea, de Alejandro Magno. Entonces, de Alejandro Magno salieron 4 imperios. Esos 4 imperios, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Eso fue lo primero que leímos de este capítulo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Luego leímos hasta el versículo 14, que le decían que hasta cuándo iban a hacer, iban a continuar esa visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteados, y le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y que luego el santuario sería purificado. Voy a leer yo estos dos versículos más para contextualizar. Y aconteció que mientras yo, Daniel, el versículo 15, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, ahí estamos hablando del arcángel Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, la visión, porque es para el tiempo del fin. Primera gran clave de este capítulo 8. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En el versículo 19. Versículo 20 ya lo leímos. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y ahí hace la excepción. Dice, en cuanto al carnero, eso es Persia y Media. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y los 4 cuernos que salieron, es que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de esto. Ahí le está haciendo una excepción de la visión. Dice, mire, la visión es para el tiempo del fin. Sin embargo, en cuanto al carnero y el macho cabrío, esos son los reyes de Media Persia, luego el otro es de Grecia. O sea, ese pedacito de la visión tenía una excepción que no era para el tiempo del fin, y lo dice el mismo contexto del capítulo. ¿Ok? O sea, eso es claro porque el mismo contexto lo dice. Pero vuelve y reafirma que la visión es para el tiempo del fin. En el versículo 23 se va otra vez para el tiempo del fin. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su tiempo, en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Luego le dice, versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, otra vez le dice, guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fin del capítulo. Entonces, en varias partes le dice que la visión es para el tiempo del fin. Hace la excepción de los reyes de Persia, Media y Grecia, pero luego vuelve y retoma que cuando lleguen al final de ese reinado y los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Bueno, ¿qué pasa con esta profecía? Bueno, estamos
creo que llegando a hora y 20 aproximadamente. Entonces, Exactamente. una pausa. Bueno, ¿hay Si hay, preguntas? si hay alguna pregunta, que la escriban, que la quieran hacer por escrito, y si no, proseguimos y démonos aquí un descanso de 30 segunditos por, por pura capacidad, ¿no? Realmente esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hay que seguir estudiando y profundizando. ¿Alguna pregunta, no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces continuemos, hermano Santiago. Bueno, muy bien. Voy a aprovechar que no hay preguntas para continuar y que no se nos vaya el hilo conductor de este asunto. Yo sé que este tema es complejo, pero si ustedes se dan cuenta, pues no es tan difícil de entender si lo miramos aquí con todas las escrituras que estamos convalidando. Bueno, ¿qué pasa? La historia nos muestra que hubo un personaje como un rey altivo de rostro y entendido en enigmas que salió de uno de esos cuatro reinos. De hecho, salió del reino de los Seleucidas. Seleuco fue el sucesor de Alejandro Magno, uno de sus generales que tomó el reino donde está Israel, o sea, donde está la Tierra Santa y todo esto. Casandro tomó Macedonia, Lisímaco tomó la parte de Asiria, Siria y todo esto, y Ptolomeo tomó la parte de Egipto. Entonces, al que le tocó Tierra Santa fue a Seleuco. Entonces, un Seleucida, uno de esos de la dinastía Seleucida, llamado Antíoco IV, que se hizo llamar Epífanes, como quien dice el grande o el máximo. Ese personaje hizo unas cosas que son muy parecidas, por no decir iguales, a las que están descritas aquí. Entonces, si el hermano Ramiro tiene la amabilidad de leer el primer capítulo de la primera libro de Macabeos, que es un libro histórico que nos relata cosas que ocurrieron en la época de los Seleucidas, podemos ver allí algo histórico interesante que pasó. Macabeos 1 o 2. Primer capítulo, completo. Hay que precisar, el libro de Macabeos no es de los libros apócrifos que no están en la Biblia Reina Valera, sino en la Biblia católica. ¿Es correcto? Así es correcto. Es un libro histórico que, pues, en este caso, vamos a echar mano de la historia. Perfecto, está muy bien. Capítulo? El capítulo? Capítulo primero únicamente. Capítulo primero, ¿qué versículos? Tiene 60 Todo versículos. el capítulo. Tiene 60 versículos. Entonces vámonos. Listo. Todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual, saliendo de Grecia, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones, llegó hasta los confines de la tierra, recogiendo los despojos de muchos pueblos. Y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso. Reunió un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, naciones y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Hizo llamar a sus generales y a los más nobles que con él se habían criado desde su juventud, y en vida repartió entre ellos su reino. Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en el sector que le correspondía. En cuanto él murió, se siguieron la corona y sus hijos después de ellos durante muchos años, llenando la tierra de males. De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos
Pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderó de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país. El año 143, el año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y pasando por Israel subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incenciarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado, las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su patria, dejando de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas, y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaron lamentaciones y la joven esposa lloró en su cama. Se estremeció la tierra compadecida de sus habitantes y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos. Y cuando se hubo ganado su confianza cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimentos y reunieron en ella todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros y fue extranjera para sus hijos, que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados y su fama, en cambio, y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Y ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impureza y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía: el que no cumpla la orden del rey morirá. El rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea.
Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas se pasaron a ellos abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año, en el año 145, el día 15 del mes de Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se ensañaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que habían levantado sobre el altar del templo. Las mujeres que a pesar de haberse ordenado lo contrario, las mujeres que a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas, junto con sus niños colgados de su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley que violaba la Santa Alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Ahí termina. Sí, señor, muchas gracias, hermano Ramiro. Bueno, entonces, aquí tenemos un personaje siniestro, Antíoco IV, llamado Epífanes, que si ustedes se dan cuenta, terminó profanando el santuario, se metió a la tierra gloriosa, hizo cuanto quiso, ¿cierto? Hizo de todo, ofreció cerdos y obligaba a que los israelitas sacrificaran cerdos, que eran animales inmundos, en los altares de holocausto, profanó todas las costumbres y todas las fiestas judías y mucha gente, por temor, pues se le sometió a esa situación. Otros valientes no se le sometieron y profanó el templo. Dice la historia, o dicen los historiadores investigativos, que esa profanación del templo de Antíoco IV Epífanes duró 2300 días, o sea, tal como lo dice aquí el versículo 14 del capítulo 8 que acabamos de leer, que hasta cuándo duraría la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Digamos que esa precisión en cuanto al cumplimiento de lo que pasó históricamente con Antíoco IV Epífanes hace pensar a muchos analistas de la Biblia, y pues no lo dicen con, o sea, sin fundamento, lo dicen con fundamento, que esa profecía del capítulo 8 de Daniel se refirió al cumplimiento de la historia en cabeza de Antíoco IV Epífanes, cuando hizo todo eso, que se parece muchísimo a lo que está allí descrito, que profanó el templo, que puso una prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, y que se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra el Señor Jehová, y que, pues bueno, hizo con su sagacidad, hizo alianza con otros, porque realmente la hizo, y, y que eso ya se cumplió, o sea, que esa profecía no es escatológica, porque ya se cumplió en la época de Antíoco Epífanes, más o menos como en el año 167 antes de Cristo, y que eso no tiene por qué interpretarse como una profecía escatológica. Yo creo que no en vano hicimos el ejercicio que comenzamos hoy, en que empezamos a mirar profecías bíblicas con diferentes lecturas, o profecías bíblicas que son escatológicas
pero que tuvieron un anticipo de cumplimiento en otro tiempo que no es el tiempo escatológico. Entonces examinamos con mucho detalle la profecía del capítulo 4 de Malaquías, referida al Elías que había de venir. Encontramos del contexto bíblico original que eso se está marcando en el tiempo del fin, porque es en el tiempo del advenimiento del día de Jehová, de cuando los malos van a ser quemados como estopa, y que ahí va a venir el profeta Elías. Pero el mismo Señor Jesucristo validó que el Elías había sido Juan Bautista, lo dijo el ángel cuando profetizó que iba a venir en el espíritu y del poder de Elías, pero sin embargo, había un cabo suelto y es que todo lo que se anunció en Malaquías sobre el ministerio de ese Elías no fue todo lo que el ángel dijo sobre Juan Bautista, sino que la mitad se la adjudicó a Juan Bautista, pero de la otra mitad no dijo nada. ¿Qué concluimos del asunto? Que la profecía es escatológica, pero que tuvo un cumplimiento anticipado en Juan Bautista, siendo también una profecía mesiánica. Pero no porque sea profecía mesiánica le quita el carácter de ser una profecía escatológica. Lo mismo pasó con la de Joel. Es una profecía escatológica, pero tuvo un cumplimiento parcial en Pentecostés, y eso no le quita que la profecía es escatológica. Aquí, de esta profecía de Daniel capítulo 8, lo dice el ángel que le enseñó a Daniel la visión. Se lo dijo 3 veces. En el versículo 17 le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19 le dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, tantas acepciones al tiempo del fin, pues no nos pueden decir que es que eso se refería al tiempo de Antíoco Epífanes IV y ahí murió. Porque entonces estar diciendo con tanta insistencia que es para el tiempo del fin, pues no cuadra en el contexto de la profecía. Y se lo dice 3 veces, o sea, como quien dice, para que no le quede duda. La única excepción que el ángel le advirtió a Daniel de que era para el tiempo presente es cuando en el versículo 20 le dijo en forma clara, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al versículo 22, al cuerno que fue quebrado sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Ya sabemos que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí empieza a patinar la interpretación de que eso ya se cumplió y no se va a volver a cumplir. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, al fin del reinado de estos. Bueno, resulta que Antíoco Epífanes IV se levantó no al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Realmente, pues todavía estaba incluso haciendo guerra contra sus mismos colegas griegos, porque se fue a hacer guerra contra Ptolomeo en Egipto. Pero al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará el famoso rey entendido en enigmas. Listo. Aceptamos que Antíoco fue una persona entendida en enigmas porque hizo pacto con muchos de ellos y con esos pactos logró infiltrarse en el templo, logró hacer una cantidad de cosas, las abominaciones que puso, que se levantó contra el ejército de Jehová, contra el príncipe de los príncipes. Todo eso es verdad. También es verdad que él fue quebrantado no por mano humana, porque también murió de una enfermedad. Pero, ¿cómo nos queda el tema de que entonces la visión es para el tiempo del fin? Ese es precisamente, hermanos y hermanas, la maravilla de la palabra de Dios. Hay secretos escondidos en la escritura. Y no tiene ningún problema el Señor en hacer cumplir sus profecías 2 veces. O más bien, en hacer un anticipo de cumplimiento para mostrar cómo iba a ser y después ejecutar el cumplimiento final escatológico
de la visión que dice que es para el tiempo del fin. ¿De qué nos sirve de esto? Pues que ver todo lo que hizo Antíoco Epífanes es exactamente lo que el anticristo, porque Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, lo que va a hacer con la iglesia en el tiempo del fin. Va a hacer cesar el culto, va a profanar el templo, va a hacer que la iglesia se contamine y haga abominaciones, y que adoren ídolos, y que adoren a la bestia, y que adoren a la imagen de la bestia. Esa es la misma adoración del cerdo o de los ídolos que pusieron en el templo y de los sacrificios idolátricos e inmundos que hicieron en el altar de sacrificio que era para becerros, machos cabríos, y empezaron a ofrecer cerdos por órdenes de ese ser maligno y perverso, lo mismo que está intentando hacer o que va a hacer el anticristo. Un anticipo de todo esto, por ejemplo, si lo queremos ver así, sin ir más lejos, el famoso en nuestro país proyecto de ley, creo que lo llaman el 270, mediante el cual quieren judicializar, judicializar a todos los que se opongan a que una persona, a que un niño eh, se haga procedimientos quirúrgicos inclusive para cambiarse su sexo biológico. Quieren criminalizar a los padres que hagan eso y judicializarlos, meterlos a la cárcel y quitarles la patria potestad. Eso es un atentado directo contra la familia. Eso es como obligar a un judío a que sacrifique un cerdo, porque eso es una abominación absolutamente inaceptable. Eso es un anticipo de lo que va a ser la persecución contra la iglesia cuando esté en su apogeo, esa abominación se vuelva desoladora, va a intentar acabar con todo el que no se le sujete. Lo mismo que pasó en la época de Antíoco Epífanes con los judíos. A la gran mayoría los obligó por la fuerza, a algunos los sedujo con alianzas y a otros los obligó por la fuerza, pero hubo un remanente que no se les sujetó, de los cuales unos tuvieron que morir, pero otros no murieron, fueron librados. Entonces, esos son anticipos de lo que va a pasar. Pero si uno puede examinar las cosas de esa manera, puede entender cómo es que va a ser la gran tribulación, qué es lo que va a pasar. Si nos van a perseguir, unos tendrán o tendremos que morir, otros lamentablemente se van a echar atrás y se van a aliar con ese gobierno del anticristo, pero hay otro remanente que va a resistir hasta el final. Lo mismo que pasó en la época de los macabeos, que fueron los que se rebelaron contra esa abominación de Antíoco Epífanes y lograron sobrevivir. Fíjense ustedes cómo las cosas se pueden cumplir anticipadamente, pero sin perder el contexto en el cual la misma profecía y la misma visión están marcando el cumplimiento de las cosas cuando afirma varias ocasiones que es para el tiempo del fin. Algunos empiezan a decir que no, que es que la Biblia está mal traducida, y es que eso no es lo que quiere decir. Yo creo que el Señor, en la preservación de su palabra, se ha encargado de que las Biblias que nos llegan a nosotros hoy en día, y más, por ejemplo, estas traducidas por Casiodoro de Reina y por Cipriano de Valera revisada, que en su momento tuvieron que exponer sus vidas por la traducción que hicieron. Yo le aseguro que un traductor de esa época del siglo XVI, que tuvo que exponer su propia vida, que tuvo que huir de un lado para el otro, que tuvo que refugiarse, no iba a exponer sus vidas por una traducción mentirosa. Lo mismo que John Wycliffe, él murió por traducir la palabra de Dios al inglés y no lo hizo como una traducción mentirosa, ni iba a exponer su vida por una mentira. Ellos expusieron sus vidas porque amaban profundamente la verdad y porque querían que la verdad se conociera. Esa verdad no va a estar tergiversada hoy en día, porque el Señor nos ha preservado su palabra y nos ha entregado una palabra que es confiable para nosotros. Por lo tanto, si ahí dice que la misión es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin. Tenemos que creerlo, que así lo dice la misma Biblia. Entonces vemos una profecía que es escatológica con cumplimiento en el año menos 170, menos 167, en cabeza de Antíoco Epífanes, como tipo del anticristo, del hombre de pecado, profanador del templo y profanador del pueblo de Dios,
perseguidor del pueblo de Dios, como en su momento lo será, cuando se levante ese personaje siniestro que llamamos el anticristo o la bestia, también va a ocurrir. Eso es la abominación desoladora. Fíjense ustedes, si la abominación desoladora hubiera sido cumplida en su totalidad por Antíoco Epífanes IV, Jesucristo no hubiera hablado de eso a futuro, porque en Mateo dice, cuando veáis, está hablando a futuro, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego pone entre paréntesis el que lee entienda, pues obviamente, si dice cuando veáis, es porque no ha ocurrido, porque si no, hubiera dicho, cuando visteis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cumplida en Antíoco Epífanes IV. Pero no dijo así, dijo, cuando veáis, o sea, a futuro, la abominación desoladora, entonces huyan. Eso es a futuro. Entonces, si el Señor Jesucristo se refirió sobre la abominación desoladora como un hecho futuro, pues entonces no fue un hecho pasado. Entonces, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel no es un hecho pasado, es un hecho futuro. Tampoco fue la toma de Jerusalén. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la tribulación tiene que venir la venida del Hijo del Hombre. Y cuando se tomó Jerusalén por los romanos, no vino el Hijo del Hombre. Entonces, esa toma de Jerusalén tampoco es el cumplimiento de esa abominación desoladora, aunque también profanaron el templo, lo destruyeron, etcétera, pero no fue el cumplimiento final de la abominación desoladora, porque no encaja el resto de acontecimientos que tienen que pasar con esa misma profecía, que es que inmediatamente después de la tribulación vienen las señales de la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, esa abominación desoladora tiene que ver con la gran tribulación, la cual es inmediatamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Concluimos que esa abominación desoladora a que se refiere el profeta Daniel está por cumplirse con la gran tribulación a la cual será sujeto el pueblo de Dios en una persecución como nunca antes la ha habido ni la habrá, dice el Señor Jesucristo. Miremos la última escritura de Daniel para cerrar el tema de la abominación desoladora, que también se menciona en el capítulo 11, del versículo 29 al capítulo 12, versículo 13. Capítulo 11, 29, capítulo 11, versículo 29 ¿sí? al 12, 13. Capítulo 11, versículo 29. Hasta el final del libro de Daniel. Capítulo 11, a partir del versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas,
Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Sigo capítulo En 12. aquel tiempo, sí, en aquel tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Amén. Amén. Veamos claramente que el capítulo 11 de Daniel se enlaza con el 12, porque el versículo 45 del capítulo 11 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Punto. Capítulo 12: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, es la misma descripción que el Señor Jesucristo hace de la gran tribulación. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Ese es una señal para saber que está hablando de la misma gran tribulación. Esa gran tribulación, ese tiempo de angustia, inmediatamente después de esa tribulación viene la venida del Hijo del Hombre, pues obviamente no es para el tiempo de Seleuco, ni para el tiempo del señor Antíoco, ni para el tiempo ni siquiera de la toma de Jerusalén.
Esa gran tribulación es antes de la venida del Hijo del Hombre, entonces para el tiempo del fin. Y en el capítulo 12, que se refiere al mismo tema que está hablando el capítulo 11, le dice, cierra las palabras y cierra el libro, porque hasta el tiempo del fin. Luego le dice una cosa interesantísima, cuando le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y le contesta el ángel, que jura con su diestra y su siniestra, y que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se interpreta como 3 años y medio. O sea, un tiempo más 2 tiempos son 3, más medio son 3 y medio. 3 años y medio, que es lo que tiene que durar esa gran tribulación o ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que es básicamente la mitad de la semana 70 que estábamos leyendo en Daniel 9:27, que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí empieza la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un anticipo. ¿Qué es la consumación? Como para contextualizar, ¿qué es la consumación? Hermano Ramiro, si usted nos quiere leer Apocalipsis 10, del 5 al 7. Apocalipsis 10, del 5 al 7. Ya estoy en eso. Y el ángel del 5 al 7, ¿no? 10, 5, 7, sí. Correcto. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. El misterio de Dios se consumará. Esa es la consumación de que está hablando Daniel 9:27. Hasta que llegue la consumación. La consumación del misterio de Dios también se refiere en 1 Corintios 15, cuando se habla de que el misterio de Dios es la resurrección de los muertos y la transposición de los vivos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia y precedida por la resurrección de los muertos. Esa es la consumación del misterio de Dios. Entonces, esa consumación de que estamos hablando en Daniel es la que precede a qué? A la ira, porque después dice hasta que venga la consumación, que es ese misterio de la consumación, y, lo, y venga lo que esté determinado, se derrame sobre el desolador, o sea, la ira de Dios derramada sobre esa bestia, que es el desolador, y por supuesto sobre todo el mundo impío, en el juicio al mundo impío, en el cual, como leíamos en la profecía de Malaquías, los que temen a Jehová hollarán a los malos y caminarán sobre sus cenizas. Ahí está la consumación. Entonces, la gran tribulación es la abominación desoladora. Es el mismo contexto. Y la abominación desoladora, pues será básicamente, ¿por qué lo llama la escritura abominación desoladora? Porque para que se manifieste el hombre de pecado, ese anticristo, tiene que venir, así como cuando el Señor Jesús vino la primera vez sobre la tierra. Vino Juan el Bautista y le preparó el camino para que estuviera el pueblo bien dispuesto. De la misma forma, para que se manifieste el anticristo, también tiene que encontrar un ambiente propicio para el reinado de Satanás. O sea, un mundo que ya esté bien sumergido y zambullido en abominaciones de todo tipo. Por esa razón están viniendo esas leyes tan perversas y están viniendo esas cosas tan horribles que estamos viendo que están legislando, porque necesitan normalizar esas conductas satánicas para que el ambiente sea propicio cuando se manifieste el hombre de pecado y entonces la gente pueda adorar a Satanás sin que le duela en su corazón. Ese es el propósito y ese es el misterio de la iniquidad, que tiene que venir sobre la tierra, pero tiene que venir un pueblo
a sobreponerse sobre eso y hacerle frente a ese enemigo. Ese pueblo se llama la iglesia del Señor, la que va a pasar la gran tribulación y la que va a vencer sobre esa gran tribulación. Amén. Yo creo que hasta aquí podemos dejar por el día de hoy.